5 atrás. También un jugador de 130 millones. Bueno, pero juega bien. Para mí, ¿Juega bien? ¿Por encima del promedio? normalito. Normalito. Tampoco es que sea... Pero me despego del editorial. Yo creo que Moisés Caicedo otra vez lo están sobrevalorando. No ha hecho una mala temporada, pero lejos de ser de los mejores del mundo. Pero no entiendo cómo este jugador está más valorizado que cracks colombianos. Que un jugador sea tan inflado, encima un jugador tan mediocre. Es vergonzoso que un equipo pague precios tan inflados por un jugador que estoy seguro que va a comer banca. Ay, a ver, ¿por dónde iniciamos? La temporada 2022-2023 de Moisés Caicedo en el Brighton no fue nada normal, fue una declaración de poder, una declaración de que él estaba ahí. Brighton jugaba el mejor fútbol de su historia probablemente, bajo el mando de Roberto De Zerbi, y Moisés era el corazón de todo. No era el que más goles hacía, no era el más vistoso, pero sin él, el equipo no funcionaba. Armó una de las mejores duplas de toda la Premier League, junto al argentino Alex McAllister. Pero, ¿qué hacía Moisés en el equipo? Moisés recuperaba balones como un destructor, presionaba alto sin descanso, salía jugando limpio y era el que le daba la movilidad al equipo, cubría los espacios como si tuviera un GPS. Moisés era el corazón de todo ese Brighton y probablemente la estructura del equipo. En Premier League consolidó más de 30 partidos, fue uno de los líderes en recuperación en todas las estadísticas principales y uno de los mediocampistas más completos del torneo. Y así, gracias a Moisés y a todo ese equipo, Brighton clasificó por primera vez en su historia a Europa. Sí, clasificó a la Europa League y Moisés fue la clave del éxito. Pero no fue solo eso, los gigantes empezaron a mirarlo y en enero de 2023 Moisés rompió el silencio con un mensaje claro, que quería salir del equipo. El Arsenal lo buscó, el Liverpool lo quiso, pero solo un equipo lo necesitaba de verdad, el cual era el Chelsea. Pero, ¿por qué lo necesitaba el Chelsea? Probablemente estamos en la peor crisis del Chelsea en toda su historia. Esa temporada fue una total vergüenza del equipo inglés para todo el mundo y para todo el planeta del fútbol. Temporada donde el Chelsea se gastó más de 600 millones de euros. ¿Para qué? Para no clasificar ni a la Europa League. Todo partido que jugaba el Chelsea empatado perdía. Era una maldición, parecía brujería eso. Pero el problema real era el mediocampo de ellos, con una defensa expuesta, un ataque aislado y un mediocampo inexistente. Y aquí es donde entraba la solución, Moisés Caicedo, el cual fue fichado en verano del 2023. El Chelsea entró en guerra por él, totalmente, pagaron 115 millones de libras, siendo el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Sí, un ecuatoriano rompía el mercado inglés, lo cual era algo que nadie se esperaba. Enseguida comenzaron las críticas al jugador y al Chelsea por la exorbitante cantidad que pagaron por el jugador. Y sí, teníamos que escuchar opiniones como esta. Te digo una cosa, tienen dinero por castigo porque no saben emplearlo. O sea, que el fichaje más caro de la historia de la Premier sea Moisés Caicedo, si es que no lo conoce nadie. Yo flipo, la verdad. O peor aún. Así de payasos son los futbolistas ecuatorianos. El futbolista ecuatoriano no está diseñado para un fútbol de competencia máxima. No está diseñado para un fútbol de elite y mucho menos para un fútbol de tanto nivel como la Premier League. Ok, ya. Sigamos con el video. Te voy a ser muy sincero, para mí Moisés en ese momento tampoco costaba 115 millones, pero obviamente Moisés no tiene la culpa es del mercado en general, de los directivos, de los equipos que gastan tantos millones inflando a los jugadores, pero es verdad, Moisés costó barato para lo que salió. Porque sí, el inicio fue un poco duro, los primeros partidos de Moisés fueron hasta una pesadilla, primeros partidos irregulares, con errores muy visibles, con una presión mediática brutal, tenías que hacer valer esos 115 millones en cada momento del partido, le decían el sobrevalorado, el que no servía,
ponían como el peor fichaje de toda la temporada y apenas llevaba 2 meses, pero ahí es donde Moisés revirtió la situación y tomó las críticas, los insultos como motivación. Caicedo estaba solo en el medio campo, Enzo no venía en un buen nivel que digamos, cubría los errores que él hacía a veces y pagaba por un sistema que aún no existía. Pochettino no era el técnico ideal, pero se adaptaba a él. Con el paso de los meses, el Chelsea comenzó a estructurarse bien, jugadores jóvenes empezaron a entenderse y Palmer comenzó a explotar. El equipo ganó un poco más de orden y ahí fue donde Moisés floreció. Se volvió el ancla del equipo, el equilibrio, el que sostenía el equipo cuando todo ardía. El Chelsea ya no se partía en dos como antes y volvió a ser un equipo competitivo. Clasificaron a la Conference League y en la siguiente temporada fue la consagración de Moisés en toda Europa. Lideró el mediocampo, dominó partidos grandes, se volvió imprescindible en todo el Chelsea y consiguió la estabilidad europea que todos le pedían. Conquistó la UEFA Conference League y así consiguió su primer título internacional en esta nueva era. No fue el más mediático, pero él fue el más constante, el que más se dejaba la piel en la cancha y el que más huevos le metía. El Chelsea no cambió por un solo jugador, pero Moisés fue la base del cambio. El que corre cuando nadie lo hace, el que recupera cuando todo se cae, el que permite que las estrellas brillen, sin él hacerlas brillar. A partir de esa segunda temporada todo cambió. El Chelsea dejó de ser ese equipo frágil que perdía y le veían las huevas, a ser otra vez un equipo respetado en Inglaterra. Y Moisés dejó claro que el fichaje caro de él no había sido una estafa. El primer nombre en el 11 siempre era el de Moisés Caicedo, porque él era el que ordenaba, el que mandaba en el campo. Enzo brillaba junto a Moisés porque ambos se complementaron. La defensa sufría mucho menos porque Moisés llegaba a cortar los balones y el equipo corría mejor porque Moisés marcaba el ritmo. Y entonces llegó el título importante, el punto de quiebre. Chelsea llegó como candidato, pero no como favorito al Mundial de Clubes 2025. Y ahí apareció Moisés Caicedo. El tipo no apareció con goles, no apareció con portadas, apareció con un dominio en el campo, con recuperaciones clave, con una presión constante y con un liderazgo silencioso que solo se notaba en los partidos controlados del medio campo, todo por Moisés. En los partidos decisivos, cuando parecía que iban a perder, Moisés subía el ritmo y hacía que el Chelsea dominaba el encuentro. Moisés pedía la pelota, cortaba los ataques, ordenaba las líneas y así el Chelsea ganó el Mundial de Clubes 2025 y Moisés fue reconocido como el tercer mejor jugador del torneo. Ese día el relato cambió y cambió demasiado porque los 115 millones que pagó el Chelsea por él le salieron muy baratos. Actualmente, Moisés ya no tiene por qué estar recordando su precio a cada rato, porque juega para que el Chelsea lo necesite, porque el equipo gira en torno a él, porque su presencia se siente incluso cuando no toca la pelota. Esta temporada, el Chelsea ya no es el club desordenado que corría sin sentido, es un equipo con la estructura y la jerarquía de un mediocampo que manda, y el centro de todo está Moisés Caicedo, porque no es el que más habla, no es el que más celebra, es el que sostiene el equipo. Cuando el rival aprieta, Moisés aparece, cuando el partido se rompe, Moisés lo congela, y cuando el Chelsea sufre, Moisés da la calma que necesita. Y eso, en el fútbol de élite, no tiene absolutamente nada de precio. Hoy los analistas discuten si es bueno o no, y la discusión es otra, si está entre los 3 mejores centrocampistas del mundo, y muchos lo dudan porque Moisés no solamente roba balones, lee el juego antes que los demás, anticipa, cierra las líneas y ordena a sus compañeros, algo que está a alcance de muy pocos actualmente. Es un jugador que hace mejores a los que lo rodean. En este año, Moisés ya ha citado a uno de los mejores debates donde se va a aparecer el mejor jugador del mundo. No por marketing, no por humo, sino por rendimiento. En el Mundial 2026, en esos partidos donde aparece y no se esconde, donde no se rompe y donde las noches demuestran que es más que solamente un jugador. El Chelsea actualmente confía tanto en él que cuando falta se nota de inmediato. El equipo pierde ese equilibrio, pierde esa intensidad, pierde esa confianza y pierde ese orden que solo Moisés le da. Y mientras en Europa manda el respeto, manda la claridad y manda la jerarquía, en Ecuador Moisés ya no es ese chico que salió de Santo Domingo, es el líder del mediocampo de la selección
En este año, Moisés no necesita esa validación externa, ya no necesita premios individuales, no necesita titulares exagerados para demostrar lo que es. Su fútbol habla por él, es un jugador completo, con físico, táctico, mental, competitivo y lo más importante, que aprendió a ganar, aguantó las críticas, aguantó la presión, ganó títulos y se ganó el respeto de todo el planeta del fútbol, porque sí, es imposible ver a Moisés. Moisés no llegó solamente para ser esa estrella, llegó para ser el imprescindible y hoy ya no es el futuro, hoy es el presente, el liderazgo y hoy es uno de los mejores centrocampistas del mundo, a pesar de todo lo que le dijeron, lo que le dicen y lo que le van a decir. Esto fue el fichaje de Moisés Caicedo. It's just a drug, and I know